darles la bienvenida a Radio Humanista SEA, que impulsa el Centro de Estudios Humanistas de las Américas. Hoy nos compartiremos diversos contenidos que tienen que ver con la presentación del movimiento humanista y del Centro de Estudios Humanistas de las Américas por Mónica Sumelsu, la invitación a la cultura Cartago que nos trae Jacobo Alume, la entrevista en la calle que nos la brinda Rafael Monroy, los principios de acción válida por Eduardo Sueta, las actividades de Mundo Sin Guerra, la comunidad, el mensaje de Silo, el Centro de Estudios Humanistas de las Américas y el Parque Virtual Beta Hydri, que nos lo hace llegar Carolina, con diversos temas que nos compartimos a lo largo de esta media hora. Nos iremos ya con la despedida y los próximos contenidos que nos hace llegar Lizardo. Hasta pronto. Centro de Estudios Humanistas de las Américas, Radio Humanista SEA. El Centro de Estudios Humanistas de las Américas, dedicados a las investigaciones de la espiritualidad de las culturas ancestrales y de los pueblos originarios de las tres Américas y África, y su contexto cultural desde una perspectiva de antropología cultural, considerando al ser humano como valor central en su visión. Tenemos como objetivo la reconstrucción del tejido cosmogónico de América y África, sus mitos y su influencia en la conciencia de los seres humanos. Jacobo David Alume Recalde, argentino, médico hematólogo. Su interés es la ética y bioética médica para escuelas promotoras de salud. Sus actividades relacionadas con el nuevo humanismo universalista datan desde el 2008, como integrante de la Fundación Da Vinci y del Centro de Estudios del Parque Punta de Vacas. Fue ayudante de asistencia médica durante la Marcha Mundial por la Paz y la No Violencia en el Parque de Estudios y Reflexión Punta de Vacas. Es miembro fundador del SEA e investigó la cultura Nasazi de Norteamérica y actualmente investiga la cultura de Cartago, África. Buenas noches, Mónica. Muchas gracias por la introducción y es un gusto de participar en esto, ¿no? Y un gran desafío. Empezamos con una primera pregunta. ¿Quién fundó Cartago? Bien, hay dos referencias muy claras. Sí. La primera es en el año 824, 814 aproximadamente, que fue fundada antes de Cristo, por Elisa, que sería el nombre más conocido como Dido. Y después hay otra relación que hace la de Alejandro Magno en el año 332 a.C., que Cartago fue poblada también después de la destrucción de Tiro. Entonces ahí donde Cartago adquiere su mayor, progresivamente su mayor poder y se desarrolla como una ciudad-estado. Pero digamos como la fecha central sería en el 814 a.C., por la fundación de Elisa, que era una reina fenicia. Gracias. La próxima sería, ¿qué significa el nombre Cartago? Para que todos lo sepan. Yo creo que más de algunos no lo sabemos. ¿Qué significa el nombre Cartago? Bueno, el significado es de nueva ciudad. Sí. Hay dos formas en que uno los escribe, y una es con K y la otra es con Q, que significa Kart-a-Dash. Sí.
Ese sería el nombre original. Y porque la diferencian cuando se forma Cartago de una ciudad próxima a esta, pero más antigua, que se llama Útica. Entonces, la traducción del término Cartago sería el de una ciudad nueva. Para los romanos, en realidad, es el término de Cartago. Mientras que los griegos, la palabra que usaban es Carchedón. También me parece interesante saber y que todos sepan cuál era la base del alfabeto cartaginés. La base. Bien, primero que Como es muy es como la difícil, lengua, yo sí, creo, el alfabeto, ¿no? Es la sí, lengua de sí. ellos. Sí, Cuando uno habla de cultura, obviamente hay una relación que es inexorable que con el aspecto geográfico. sí. Entonces, en relación al alfabeto, hay dos aspectos. El primero, que es la parte más antigua, que toda esa zona estaba relacionado en primera instancia con símbolos cuneiformes. Estamos hablando aproximadamente en el 1000 antes de Cristo. Pero después se desarrolla el alfabeto fenicio que tiene mucha relación, que eso es parte también con lo que estábamos hablando sobre las relaciones con las otras áreas de África, que tiene relación con los jeroglíficos egipcios, porque hay al igual que otras culturas de la zona, la escritura era de derecha hacia izquierda. Y una de las características era la dificultad para interpretarla a esta, porque se omitían las vocales. Entonces, hay dos partes en esto. Una base, que es la base cuneiforme, y la posterior, que es el alfabeto fenicio, que tiene una relación con los jeroglíficos egipcios. Gracias, Jacobo. ¿Y cuáles eran los dioses que los cartagos adoraban? ¿Cuáles eran sus dioses principales? Bien, en esto es muy interesante porque Sí. digamos, el dios más importante, es un pronombre en primera persona del español, que es él. Ese es el dios más importante que tienen ellos. Como es el dios de la creación, como el padre de todos los dioses, y que está relacionado con el sol y con el tiempo. Después los otros dioses más relevantes son el dios Baal, que está relacionado con la guerra, con la lluvia, con el trueno. Yan y Anat. Yan es el dios del mar. Anat y Alejin, que son hermanos. Anat es la diosa del rocío y Alejin es la diosa del amor y de la guerra. Mut, que es el dios del calor. Hay una relación entre ellos, entre el calor del sol, que están relacionados estos dioses con los momentos de sequía, de calor, o con los momentos de lluvias y de cosechas. Y después Merkat, que es el dios de la agricultura. Entonces, el más relevante o central, y que hay una pelea después con él, que es, de acuerdo a la mitología de Cartago o Fenicia, es el dios El, El, que tiene un conflicto en una montaña con Baal, que se pelean, digamos. Algo así, si uno ve la relación, si mal no me equivoco, con los griegos, con la mitología griega, con, si no me equivoco, con Cronos y Zeus. Pero bueno, ya eso vemos en otro También creo que momento eso. sucedía como algo así en los griegos. Sí, Sí. sí, Así que esos son los dioses más relevantes. En más general, al relevante. igual que en otras culturas, muchos de los dioses están relacionados con eventos de la naturaleza, ¿no? Que no había otra explicación y lo colocaban, porque ahí dice que, por ejemplo, Baal se pelea con Yam, que es el dios del mar,
y le dan como dos grandes masas para controlar las olas. Entonces Baal lo supera ya y es la forma de decir que los marineros van a doblegar al mar. Una forma muy metafórica, ¿no es cierto?, en la mitología fenicia, ¿no? ¿Y qué importancia tuvo Cartago en el Mediterráneo? Había como un... Bien, sí, Creo hay que dos lo aspectos en eso. adelantaste un poquito Sí, antes, sí, sí, hay dos sí. aspectos en eso. Primero, estratégicamente, porque Cartago ocupaba en ese momento lo que es el actual Túnez. Y en ese momento eran tierras fértiles, entonces hubo una expansión agrícola, pero al mismo tiempo, por estar en las orillas del Mediterráneo, y como decía esto, la importancia del comercio marítimo, ellos se expandieron marítimamente, generando otras colonias, con el intercambio, obviamente, no solo de su aspecto cultural, sino de lo que eran riquezas, este, y por eso tiene una gran influencia Cartago en la parte occidental de África, en la parte occidental de Asia y en la parte sur de Europa, alcanzando a todo lo que es la zona de Cerdeña, de Sicilia, de lo que es lo que se conoce antes como Hispania, que sería parte de la región de España y de Portugal. Entonces tuvieron una gran expansión marítima y eso fue favorecido no solo por el desarrollo de embarcaciones para hacer el comercio, sino también de todo lo que era la flota para custodiar el traslado del comercio. ¿Cuál fue el origen de las Del tensiones entre conflicto. Roma, el conflicto ese? Parece que ese es como notable ese conflicto que hubo Sí, entre Roma y los cartagineses. sí, hubo una situación muy, muy puntual cuando uno revisa la parte histórica de esto, y es que primero, si no me equivoco, hubo como una especie de tratado de no agresión. En ese momento Roma no tenía tanto poder marítimo y Cartago toma una zona que es la parte de Mesina, el imperio cartaginés, y es ahí donde se desarrolla el conflicto, porque en ese momento los pobladores de esa zona que habían perdido ante los romanos, se ve como que Roma, el imperio romano está agredido en parte de su territorio. O sea que el inicio de lo que posteriormente van a ser las tres guerras púnicas es como el detonante del conflicto entre el imperio cartaginés y el imperio romano, que eran dos imperios que estaban en expansión, es la invasión a Mesina. Sería la parte eh, noreste de Sicilia. Ahí es donde empieza el conflicto. Es como que se rompe un pacto que había de no agresión. La verdad es que yo creo que quedó como un poco claro y conocer un poco de esta cultura africana y muy interesante. Y te agradecemos mucho, Jacobo, por tu entrevista, así como dato de síntesis, para que la gente sepa de la cultura. Muy bien, bueno, muchísimas gracias por la invitación. Hemos dado como unos pequeños tips que se van a desarrollar mucho más ampliamente Claro, en a la próxima finales de presentación. junio, pero es muy interesante y a modo de terminar esto, cuando hablamos y me encargan hacer este tema, tuve dos imágenes. Primero, si no me equivoco, hay una obra que es de Henry Purcell que está basada en parte en la Eneida, y en otro escrito que es el trabajo de Dido y Eneas. Dido era la reina de Cartago, que nosotros, que es la que funda Cartago, ¿no es cierto? Que es una obra muy, muy linda. Entonces, a pesar de todo lo que ha ocurrido, como digo, en el último conflicto púnico con la destrucción y la dificultad de conseguir datos escritos por los propios pobladores,
ha podido pasar a la posteridad, ¿no es cierto? Todo esto gracias a lo que recopilaron escritores tanto romanos como griegos, ¿no? Así que, bueno, muy, muy agradecido por este momento que me hayan invitado y bueno, seguimos en contacto desde acá de Mendoza, Argentina. Estamos rescatando los principios de acción válida, aquellos aforismos que nos ayudan a llevar una vida más objetiva con nosotros mismos y con nuestro medio inmediato. Tal es el principio de adaptación, que dice que ir contra la evolución de las cosas es ir contra uno mismo. Entonces, advertir esos momentos en que uno va en contra de uno mismo en la vida cotidiana, nos hace caer en cuenta de producir un cambio de actitud frente a uno y frente a los demás. Listo. Me encuentro aquí con don Mauricio, un vecino, amigo, trabajador, buena gente. Y le quiero hacer las dos preguntas a las que hemos referido muchas veces. Una es, a medida que pasa el tiempo, don Mauricio, ¿crece en usted la felicidad o el sufrimiento? Viéndolo desde ese punto de vista, para mí crece el sufrimiento, puesto que cada día esto va de mal en peor. Gracias. La otra pregunta que me gustaría hacerle es, ¿cómo usted percibe bien sea la ciudad, el país o el mundo? ¿Cómo lo siente? Lastimosamente, estamos en un país muy hermoso, pero es de conocimiento de todo el mundo cómo aquellas personas tienen este país. Al revés. Muchas gracias por sus respuestas. Desde Bogotá, desde el barrio Centenario en la capital de Colombia, para Radio Humanista SEA. Muchas gracias, Rafael Monroy. Dentro de las bibliografías, contamos con aquel titulado El Informe Tokarev. Es un tratado de Salvatore Puleda, desarrollado en 1978 y publicado en 1981. Señala futurísticamente acontecimientos que para la época escrita era increíble que se desarrollara a futuro una civilización en donde la ciencia podía ser utilizada para cualquier finalidad y no exclusivamente para vencer el dolor y el sufrimiento. Obra original, amena, pacifista, en la que el autor hace campaña al respecto y que contribuye actualmente a la teoría global de la conciencia humana. Para ustedes, Cecilia Pachas de la Colina, desde Perú. Gracias. Nunca he visto el mundo de ese modo y además dura muy poco tiempo. Dura poquísimo tiempo ver el mundo así y no puedo volver a eso después. A veces en el campo, como acá, veo una puesta de sol y en esa puesta de sol es como si entendiera todo por muy poco tiempo. Es entender todo de golpe por muy poco tiempo, ligado a esa puesta de sol, es para mí una experiencia de cambio que puede llegar a ser muy importante. Pero yo habitualmente no saco consecuencias de eso. Todas las personas han tenido experiencias de ese tipo.
pero son muy pocas las personas que han profundizado en esas experiencias. Ahí entramos nosotros, en las experiencias que se dan en otro espacio mental, que se dan en otra situación mental, que se dan en otro estado de conciencia. En esas experiencias entramos nosotros. Y hay un pequeño librito que se llama La mirada interna, que explica bastante esas experiencias. Ese es el librito que nosotros pasamos y le decimos a la gente: medite este librito, fíjese si en este librito están las cosas que a usted le resuenan como cosas importantes en su vida. Porque pronto va a salir el tema de: usted no va a estar aquí todo el tiempo, usted va a partir, todos vamos a partir, la vida se acaba en algún momento. ¿Cómo sigue esta película? ¿Es que usted termina para siempre? ¿O es que algo continúa en usted? Usted quisiera tener respuestas sobre eso antes de partir, porque partir es seguro que va a partir. Pero le gustaría tener alguna respuesta sobre esa materia. Bien, ese librito habla. El Centro de Estudios Humanistas de las Américas invita a la presentación Cartago Antiguo. Viajaremos por el origen de esta importante cultura africana, que nace a orillas del Mediterráneo, en los inicios de las ciudades-estado. Conoceremos sus lugares sagrados, sus sitios de preparación espiritual, sus mitos y cosmogonía, y el surgimiento de una probable actitud humanista que transformó el mundo antiguo. 30 de junio. 9 horas Colombia, 11 horas Punta de Vacas, Argentina. Los esperamos. Inscripciones: www.seamericas.org. Buenos días, tardes, noche, según sea la latitud y horario desde donde nos estén escuchando en este programa, queridas amigas, queridos amigos. En esta sección les queremos invitar a las diversas actividades que tenemos programadas para el mes de junio. Actividades muy diversas que siempre tendrán que ver con el propósito de hacernos crecer como personas y superar dificultades hacia un mejor vivir. Algunas de estas actividades son permanentes y siempre en días de semana cuyos horarios están detallados y pueden conocerlo en la página web idrispark.org, idrispark.org. Y hay otras actividades puntuales que también indicaremos sus agendas. Para quienes se vean interesados en conocer nuestros orígenes como raza humana y que tienen mucho que mostrarnos en esa evolución del ser humano a través de la historia, podrán participar en el Club de Lectura los lunes en el Club de Lectura. Cada martes pueden escuchar la sabiduría plasmada en diversos libros, documentales, documentos, películas de un filósofo de estos tiempos, Mario Rodríguez Cobo, conocido como Silo en el nuevo humanismo universal. Miércoles y jueves, para quienes quieran tener una experiencia de crecimiento personal, pueden participar en reuniones de la Comunidad para el Desarrollo Humano, donde se harán trabajos que nos ayuden a superar el sufrimiento mental. ¿Te interesa apoyar la construcción de un mundo de paz y de no violencia? Bueno, los miércoles estás invitado a unirte con personas que están interesadas en construir ese mundo y donde se estarán monitoreando también las actividades de una próxima Marcha Mundial por la Paz y la No Violencia en su tercera edición. Tenemos otras actividades que son puntuales, cuya fecha tenemos el 10 de junio del 2024,
estudios sobre las culturas del Valle del Indio en el Club de Lectura. Y el día 16 de junio tenemos una charla dictada por el arquitecto, filósofo Gonzalo Huidrobo, que nos hablará sobre la evolución de la psiquis humana. Próximamente tendremos una cuenta de Twitter, X, una cuenta de Instagram, donde nos podrán seguir con más detalles sobre nuestras actividades. Les compartió esta información Carolina Álvarez desde Caracas, Venezuela, y hasta una próxima oportunidad. Gusto de estar con ustedes. Buenas tardes, noches, días. Hasta luego. Esta experiencia nos lleva a un viaje al interior de un bosque andino, donde la naturaleza te permite el contacto con el espíritu del agua muisca. Sumérgete en un bosque lleno de vida y escucha el canto del pichofue. Dedica una ofrenda a Sue, el espíritu del agua. Cierra los ojos y deja que el espíritu te acaricie en forma de viento y pide aquello que necesitas realmente. Con esta bellísima experiencia finalizamos el programa desde Radio Humanista S.A., la señal de los nuevos tiempos y los sonidos de una nueva sensibilidad. Esperamos haya sido de su completo agrado. Les habló Libardo Espitia desde Bogotá, Colombia. Los esperamos el próximo mes. Para todos, paz, fuerza y alegría. Only sky.